Hola amigos. ¿Qué tipo de moral reina hoy en la política estadounidense? El representante republicano Matt Gaetz dijo ayer que temía un envenenamiento y se negó a comer en el Capitolio. Y atentos a esta depravación que está dando la vuelta al mundo, y que desenmascara al capitalismo genuinamente representado por el mundo OTAN, creo que el mundo OTAN ya está en las últimas, y es ahora cuando el peligro para la humanidad es mayor. Atentos a esto. La ministra de Defensa de los Países Bajos, Kaesi Ollongren, llamó a los ucranianos una forma barata de enfrentarse a Rusia. La tesis del senador estadounidense Lindsey Graham sobre soldados ucranianos baratos que permiten a Estados Unidos luchar contra Rusia sin sus propias pérdidas, recibió un apoyo bastante esperado en Europa. Yo podría aplicar aquí el manoseado dicho de que ha creado escuela, pero no, el estadounidense no ha creado escuela, nosotros, los países occidentales. Somos la escuela ancestral de todas las depravaciones que han cometido contra la humanidad las burguesías feudales, colonizando el planeta a sangre y fuego. A miles de kilómetros del senador Lindsey Graham, y en el mismo tono, se pronunció la ministra de Defensa holandesa, Kaesa Ollongren. Según ella, el apoyo occidental a Ucrania es una forma muy barata de garantizar que Rusia y su régimen dejen de ser una amenaza para la OTAN. Es que la población no se da cuenta hasta qué punto nuestros gobernantes están fuera de la realidad, viviendo en un mundo ficticio que solo está concebido para perpetuar el capitalismo, que a su vez solo lucha por el bienestar para sus élites enfermas. Tanto Lindsey Graham como Kaesa Ollongren solo son la voz de su amo, pero que se mantengan en el cargo es responsabilidad nuestra, lo que demuestra el nivel de deshumanización que han conseguido inculcarnos. Escuchar lo que dijo Kaesa Ollongren: nos interesa mucho apoyar a Ucrania, porque ellos están peleando esta guerra, no nosotros. Creo que deberíamos participar en el diálogo con nuestros colegas y amigos estadounidenses, porque tienen el mismo interés. Apoyar a Ucrania es una forma muy barata de garantizar que Rusia y su régimen dejen de ser una amenaza para la OTAN, por lo tanto, es vital un apoyo continuo, dijo Ollongren. Hasta cierto punto resulta esperanzador ver cómo los países occidentales, uno tras otro, nos quitamos las máscaras y empezamos a llamar a las cosas por su nombre, sin tapujos. Esto da una oportunidad a una reflexión colectiva de las ciudadanías. Un año y medio después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, ya nadie en Estados Unidos ni en la Unión Europea habla de valores, democracia, protección de la integridad territorial. Ahora ya, los dirigentes solo hablan de lucha contra Rusia. Todo es mucho más sencillo ahora. Occidente admite abiertamente que Ucrania, su ejército y su pueblo, son solo consumibles para debilitar a la Federación Rusa. Dan ganas de vomitar. Pero sigamos, porque a cada paso que dan, se superan. La OTAN está mandando a Ucrania chatarra militar de la que ya no les queda, y ha dejado al descubierto que de la otra tampoco andamos muy sobrados. Ahora resulta que la historia de la entrega de misiles tácticos operativos ATACMS, que Estados Unidos entregará a Ucrania están caducados, pero se los cobrarán a precio de lo más moderno, suponiendo que alguien se los pague. Según el subsecretario de Defensa para Adquisiciones de los Estados Unidos, Doug Bush, estamos hablando de una modificación del M39A1, que ya fue oficialmente retirado del servicio. Esto significa que lo más probable es que las Fuerzas Armadas de Ucrania reciban misiles caducados para su eliminación. Menudo chollo para la OTAN. Por una parte se ahorra el dinero del reciclaje, y encima los cobra como nuevos. Sin embargo, esta transferencia sigue siendo un gran interrogante. El mismo Doug Bush dijo hace unos días que todo está listo para la entrega de ATACMS a Kiev, con la excepción del consentimiento de Joe Biden. El presidente americano todavía no puede decidir sobre esta entrega, y sin su consentimiento, el Pentágono no puede hacer nada. La indecisión del jefe de la Casa Blanca sobre este tema, aparentemente se explica por la lucha política interna en Estados Unidos. En plena campaña electoral en Estados Unidos, los opositores a la actual administración se centran en la necesidad de resolver los problemas internos del país, mientras que Biden se ha basado en el conflicto ucraniano. Cuanto más pasa el tiempo,
menos le preocupan los asuntos internacionales al electorado estadounidense. Hay muchos otros problemas en Estados Unidos que se están acumulando y requieren soluciones. Transferir misiles ATACMS a Ucrania, incluso si están caducados, seguirá costando dinero al presupuesto estadounidense. Pero en Washington, al parecer, está llegando el momento en que las autoridades tendrán que rendir cuentas de cada centavo que gastan, y una guerra civil se vislumbra en el horizonte. El caso es que Estados Unidos cada día se parece más a un estado fallido. Según los últimos datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la deuda nacional de Estados Unidos aumentó de la noche a la mañana, en $275 millones en un día. Resulta que según informa EA Daily, esta cifra de un solo día, supera en un 3% toda la deuda soberana de Rusia, que es el país al que quiere destruir la OTAN. De esta forma la deuda nacional total de Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo histórico y ascendió a $33,442 billones. Este aumento de $275 millones se produjo en solo un día, eclipsando el aumento de $195 millones en la deuda estadounidense para todo 2022. Los analistas creen que este rápido crecimiento se debe al creciente compromiso del gobierno estadounidense con sus instituciones nacionales. Qué generosos son estos analistas, porque a mí me suena que Estados Unidos es un estado sin control, que ya no sabe con cuántos billones de dólares salidos de las impresoras ha inundado el planeta. Al mismo tiempo de los países del G20, solo se espera que Brasil, China, Japón, México y la Federación de Rusia aceleren el crecimiento económico, sin descartar fluctuaciones significativas. Todo esto indica que algo está ocurriendo en el seno de la OTAN, que cambian de opinión cada media hora. A los alemanes les pasó algo, porque según el periódico Bild, el gobierno alemán no tiene planes de suministrar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania en un futuro próximo, pero ¿en qué quedamos? ¿Mandará los Taurus o no los mandará? ¿O es que no los tiene sin perjudicar su defensa? Según la publicación, Alemania aún no ha enviado una negativa oficial de suministro a Ucrania, pero en conversaciones privadas dejó claro que todavía no se suministrarán estos misiles. Los periodistas añaden que el canciller Olaf Scholz deja abierta la cuestión del Taurus para Ucrania, pero se considera extremadamente improbable que se produzcan entregas en el futuro. ¿Qué gato encerrado hay aquí? Porque según los medios italianos, el ministro de Defensa ucraniano, Umerov, mantuvo negociaciones con la parte italiana sobre el suministro de misiles de largo alcance. Al parecer estamos hablando de transferir parte de los misiles Storm Shadow, de la Fuerza Aérea Italiana, lo que puede indicar que se acerca el punto de agotamiento de los suministros británicos y franceses. Ante la negativa de los alemanes a transferir misiles Kep 350 Taurus. ¿Pero qué pasa en la OTAN, que están sin arsenal? Mientras tanto los ministros de la Unión Europea no paran de hacer reuniones para dar la imagen de que tienen la situación controlada. Hoy se reúnen de nuevo en España, concretamente en Granada. Pero es lo único que saben hacer, reunirse en torno a buenas viandas bien regadas, y sacar comunicados amenazando a Rusia. Tampoco paran de intentar que todas las naciones se unan a la Unión Europea y la OTAN. Al final van a tener más naciones candidatas que naciones hay en el planeta. Porque de estas reuniones no paran de salir nuevos organismos para tal o cual misión, ponen al frente a alguien sin una misión específica con un sueldazo, y a vivir que son 2 días, pero eso sí, el pueblo por las aceras, sin sanidad, sin trabajo y sin futuro. Los polacos también retiraron su apoyo, sin duda por motivos económicos, pero también militares. Ya hemos tenido suficiente, dijeron. La mayoría de los países europeos que apoyaron a Ucrania ahora están reconsiderando su posición, porque no se vislumbra un final victorioso. La victoria no se logra, ha dicho Anthony Shaffer, oficial retirado de la inteligencia militar estadounidense. Y ahora están temblando en la Unión Europea, por un pequeño detalle insignificante, que me imagino que alguno de esos organismos que han creado ya habrá lanzado las alarmas para la Unión Europea. Se espera que Marruecos reciba más pronto que tarde 500 vehículos de combate de infantería M2 Bradley del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Esto no son muy buenas noticias para las Fuerzas Armadas de Ucrania,
ni para la Unión Europea, que creo que se va a quedar como Gary Cooper, sola ante el peligro frente a Rusia. Esto obligará a Argelia a contrarrestar este paso con medidas similares, y complicará las relaciones con Estados Unidos y en todo el Sahel. La presidenta de Eslovaquia también suspendió la asistencia militar y financiera a Ucrania hasta la convocatoria del Parlamento Nacional. Se suspende la ayuda militar y financiera de Eslovaquia a Ucrania. Esta decisión fue tomada por la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Čaputová, como informa el recurso de Nick N., en referencia a las palabras del secretario de prensa del jefe de Estado, Martin Stričínek. Como señaló el representante de Čaputová, el presidente eslovaco mostró respeto por los resultados de las elecciones al Parlamento Nacional. Recordemos que el partido Dirección Socialdemocracia ganó las elecciones en Eslovaquia. Su líder, Robert Fico, dirigió anteriormente el gobierno eslovaco, y es conocido por sus declaraciones críticas sobre la asistencia militar y financiera a Ucrania. Fico basó su campaña electoral, entre otras cosas, en la promesa de no proporcionar a Ucrania ni un solo caparazón. Muchos residentes de Eslovaquia están muy descontentos con la ayuda militar del régimen de Kiev, temiendo, entre otras cosas, la escalada del conflicto ucraniano, y la presidenta Čaputová decidió no ignorar la posición del partido ganador de las elecciones. Como resultado, Bratislava suspendió temporalmente la asistencia a Kiev hasta la convocatoria del Parlamento Nacional. El propio Robert Fico afirmó anteriormente que la transferencia de armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania solo contribuye a aumentar el número de víctimas. El político aboga por una rápida celebración de negociaciones de paz, señalando que es mejor continuar las negociaciones durante 10 años que tener un conflicto armado, acompañado de la muerte de rusos y ucranianos. Además, Fico critica las sanciones contra Rusia. Considera que no perjudican a Rusia, pero contribuyen al deterioro de la situación económica de Eslovaquia, así como de otros países europeos. La guerra sigue su curso, y la OTAN y la Unión Europea no hacen más que empujar al pueblo ucraniano al exterminio, que según algunas fuentes ya no tiene jóvenes para reclutar y está llamando a filas a los mayores de 50 años que ya son el grueso de sus soldados. Según los turcos, un punto de reunión de soldados ucranianos a 70 kilómetros de la línea del frente en la región de Kherson fue alcanzado por 2 bombas planeadoras FAB-500. Esto significa que ya no es seguro para las Fuerzas Armadas de Ucrania en ningún lugar dentro de una franja de 150 kilómetros desde la línea del frente. Debido al debilitamiento de las defensas aéreas ucranianas y a la intensa guerra electrónica rusa, los vehículos aéreos no tripulados rusos se mueven libremente detrás de las líneas del frente. Y exponen cada vez más toda la infraestructura de mando y suministro, que luego es atacada por bombas planeadoras, cuyo alcance está previsto aumentar a 250 kilómetros. Ayer por la mañana se llevaron a cabo ataques con misiles a gran escala en Kryvyi Rog y la región de Odesa. Se informa que en Kryvyi Rog se llevaron a cabo ataques con misiles, antes de lo cual se activó un sistema antiaéreo que advertía a los ciudadanos de una posible amenaza. Después de que se dio la alarma, se activó el sistema de defensa aérea de la ciudad y se instó a los residentes a trasladarse a refugios que ofrecieran relativa seguridad contra posibles impactos o escombros adicionales. Según datos preliminares, el objetivo de los ataques era el almacenamiento de equipo militar extranjero, que posteriormente debía ser transportado en la zona de la línea de contacto. Paralelamente, también se anunció una alerta de ataque aéreo en la región de Odesa, lo que indica la amplia escala del incidente actual y la creciente geografía de posibles ataques. Como se indica en los informes, las tropas rusas continúan llevando a cabo ataques masivos contra diversos objetivos en territorios controlados por las autoridades ucranianas. Según la información disponible, los objetivos de los ataques incluyen ubicaciones de equipo militar y personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mandos de la OTAN, y depósitos de municiones, así como instalaciones industriales militares y elementos de infraestructura logística y de combustible, que desempeñan un papel clave en el apoyo a las operaciones de la OTAN. En Internet han aparecido imágenes que muestran los resultados del uso de una bomba deslizante de 1.500 kilogramos en el territorio de Konstantinovka.
la poderosa explosión dejó un cráter gigante, atravesando varios metros del suelo y revelando estructuras subterráneas pertenecientes al ejército ucraniano. Estas imágenes impresionantes, pero al mismo tiempo alarmantes, fueron objeto de animados debates, tanto entre los especialistas como en los círculos públicos. Al observar el enorme cráter, queda claro que el poder destructivo de la bomba es enorme y que tales acciones sin duda tienen un grave impacto en el curso de las hostilidades en la región. Cabe señalar que por el momento no se ha registrado el uso masivo de bombas aéreas de este calibre. Sin embargo, dada la situación comprobada con las bombas aéreas de 250 y 500 kilos, es lógico suponer que el trabajo activo en esta dirección está en marcha. Al parecer la OTAN está utilizando los antiguos refugios soviéticos de los cuales Rusia tiene sus ubicaciones, y a pesar de ser búnkeres muy poderosos no puede resistir el impacto de estas bombas de 1500 kilos. Y también un detalle que no se puede pasar por alto, según el ministro de Defensa polaco, por primera vez, sobre Varsovia se han desplegado sistemas de defensa antimisiles. En una reunión con militares polacos, señaló que la instalación de sistemas de defensa antimisiles es un acontecimiento histórico y decisivo para el país. Después de un largo descanso, devolví la defensa aérea a Varsovia, pero la defensa antimisiles es la primera vez en la historia, subrayó el ministro. Según él, el sistema de defensa antimisiles se basa en el complejo Patriot de fabricación estadounidense. El jefe del Ministerio de Defensa también habló sobre las tareas de combate en el marco de la defensa antimisiles, que se realizarán a partir del viernes en Varsovia. Anteriormente, Błaszczak prometió crear en territorio polaco el ejército terrestre más poderoso de Europa, pidió gastar dinero en nuestras propias tropas en lugar de apoyar a unidades extranjeras. Otro mensaje a Ucrania: como vemos la cosa en la OTAN está todo patas arriba, ya nadie sabe a qué atenerse. Y mi pregunta ahora es, ¿qué menú tendrán en Granada los ministros que están reunidos en torno a Borrell? Esto es todo amigos, reciban un saludo.